Hoy cumplí 69 años. 69 años esperando que alguien me dijera feliz cumpleaños antes del mediodía. 69 años creyendo que mis hijos, Cynthia y Jaime, recordarían la fecha más importante de mi vida. Pero a las 3 de la tarde, cuando el silencio ya había llenado cada rincón de mi casa, encontré algo que cambió todo para siempre. Un sobre dorado estaba sobre la mesa de la cocina. Mi nombre escrito con la letra de Cynthia, esa misma letra que yo le enseñé cuando tenía 5 años, trazando cada vocal con paciencia infinita. Para mamá, con amor, decía en la parte de afuera. Por un momento, mi corazón se aceleró. Tal vez habían planeado algo especial. Tal vez mi cumpleaños no había sido olvidado después de todo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una nota y algo más. La nota era corta, escrita en esa misma letra que una vez me llenó de orgullo. Mamá, nos fuimos a París por una semana. Necesitábamos unas vacaciones después de tanto estrés. Sabemos que lo entenderás. Te dejamos un regalito para que veas cómo puedes celebrar tu cumpleaños. Con cariño, Cynthia y Jaime. Debajo de la nota estaban los recibos. Uno tras otro tras otro. Boletos de avión a París, $4,200. Hotel de lujo por 7 noches, $3,800. Restaurantes, tours, compras, spa, $2,900 más. Todo cargado a mi tarjeta de crédito. Todo autorizado con la tarjeta adicional que les había dado para emergencias. Mi tarjeta, mi dinero, mi crédito destruido en una semana de diversión mientras yo esperaba una llamada que nunca llegó. Al final de todos los recibos había otra nota, escrita con letra diferente. La letra de Jaime, más tosca, más cruel. Ahora veamos cómo vas a celebrar tu cumpleaños, vieja. A ver si consigues pagar todo esto con tu pensión de miseria. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, sino de algo que no había sentido en décadas. Algo frío y cortante que se extendía por mi pecho como hielo derretido. Me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde había desayunado con ellos por 20 años, donde había revisado sus tareas, donde había escuchado sus problemas de amor y les había dado los mejores consejos de mi vida. Volví a leer la nota de Jaime. Vieja. Pensión de miseria. Palabras que salieron de la boca del niño que yo amamanté, que yo cuidé cuando tuvo neumonía a los 8 años, que yo mantuve cuando perdió su trabajo el año pasado. El mismo hijo que aún usa la lavadora de mi casa porque no puede pagar una propia. Miré alrededor de mi cocina. Las fotos de ellos en el refrigerador. Los dibujos que Cynthia me había hecho cuando era pequeña, todavía pegados en la pared después de 30 años. Los regalos del Día de la Madre que yo había conservado como tesoros. Una taza rajada que decía mejor mamá del mundo, un cenicero de arcilla deforme que nunca usé pero que guardé en el lugar más visible de la mesa. Todo mentira. Todo teatro. Todo calculado para mantenerme dócil, disponible, pagando cuentas que no eran mías, resolviendo problemas que no había creado, siendo la madre perfecta para hijos que veían mis arrugas y mi cabello gris como sinónimos de estupidez. El teléfono sonó. Por un segundo, mi corazón saltó. Tal vez era Cynthia llamando para explicar, para disculparse, para decir que todo había sido un error terrible. Corrí hacia el teléfono como si fuera la salvación. ¿Dolores? Soy Carolina, tu vecina. Vi que llegó una ambulancia a la casa de al lado y quería asegurarme de que estuvieras bien. Todo en orden. Carolina. Mi vecina de 72 años que siempre recordaba mi cumpleaños. Que siempre me preguntaba por mi salud. Que me traía tamales los domingos sin pedirle nada a cambio. Sí, Carolina. Todo está perfecto, mentí, mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Colgué el teléfono y volví a mirar los recibos esparcidos sobre la mesa. $10,900. Más dinero del que yo gastaba en 6 meses. Todo cargado a mi nombre mientras ellos brindaban con champán francés y se reían de la vieja tonta que les había pagado la diversión. Pero algo había cambiado en mí durante esos minutos de silencio. Algo que no tenía que ver con el dinero robado o con el cumpleaños arruinado. Algo más profundo y más peligroso. La certeza absoluta de que ya no era su madre. Ya no era nada para ellos, excepto una fuente de dinero con patas. Y si ya no era su madre, ellos tampoco eran mis hijos. Guardé los recibos en el sobre dorado. Los guardé todos, cada uno de ellos,
como evidencia de algo que todavía no sabía qué era, pero que sabía que iba a necesitar. Después me quedé sentada en la cocina vacía, viendo cómo el sol se ponía en el día de mi cumpleaños número 69. El último cumpleaños que pasaría esperando su amor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta aquí, cómo había construido mi vida entera alrededor de dos personas que ahora me trataban como un cajero automático con sentimientos. Y lo peor de todo, recordando todos los momentos en que debería haber visto las señales, pero elegí la esperanza por encima de la realidad. Cynthia nació cuando yo tenía 23 años. Su padre, Roberto, nos abandonó cuando ella tenía 2 años, dejándome con una bebé y sin un centavo. Pero yo no me rendí. Trabajé doble turno en la fábrica textil, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, ahorrando cada dólar para darle lo que yo nunca tuve: educación, ropa bonita, juguetes nuevos en Navidad. Cuando Cynthia tenía 5 años, conocí a Mario, el padre de Jaime. Pensé que finalmente había encontrado la estabilidad que necesitábamos. Mario era contador, ganaba bien, prometía cuidarnos a las dos. Pero cuando Jaime nació, Mario cambió. Se volvió celoso de mi atención hacia los niños, bebía más de la cuenta, y una noche se fue sin explicaciones, llevándose todos los ahorros de la cuenta conjunta. Otra vez sola. Otra vez empezando desde cero. Pero esta vez con 2 niños que alimentar y un sueldo que apenas alcanzaba para el alquiler. Vendí todo lo que tenía de valor: los aretes de oro que había heredado de mi madre, el anillo de compromiso de mi primer matrimonio, hasta mi máquina de coser Singer, esa que mi abuela me había regalado cuando cumplí 18 años. Trabajé en 3 empleos simultáneamente. De madrugada limpiaba oficinas, en la mañana vendía tamales afuera de la escuela, y en la tarde cuidaba a los hijos de la señora Mendoza. Llegaba a casa a las 9 de la noche, agotada, con los pies hinchados y las manos ásperas, pero siempre con algo especial para ellos: un dulce, un juguete pequeño, una sorpresa que había comprado con las monedas que juntaba durante la semana. Cynthia siempre fue la inteligente. Sacaba puras calificaciones excelentes, participaba en todos los concursos de la escuela, soñaba con ser doctora. Yo la miraba estudiar en la mesa de la cocina y sentía que todo mi sacrificio tenía sentido. Mi niña va a ser alguien importante, me decía a mí misma mientras planchaba su uniforme escolar a las 5 de la mañana. Jaime era diferente. Más rebelde, más difícil, pero con un corazón que yo creía puro. Cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía, me quedé despierta 3 noches seguidas en el hospital, rogándole a Dios que no me lo quitara. Vendí mi televisor para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Jaime se recuperó, y cuando abrió los ojos y me sonrió, supe que haría cualquier cosa por proteger esa sonrisa. Los dos crecieron sabiendo que éramos pobres, pero que nos teníamos los unos a los otros. Yo les repetía todas las noches: somos una familia pequeña, pero somos fuertes. Mientras nos tengamos, nada puede vencernos. Ellos asentían, me abrazaban, me decían que era la mejor mamá del mundo. Cuando Cynthia entró a la universidad, trabajé 4 empleos para pagar su colegiatura. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer el turno de limpieza en el hospital, después iba a vender comida al mercado, en la tarde trabajaba de cajera en el supermercado, y los fines de semana lavaba ropa ajena. Mis manos se volvieron de papel de lija, mi espalda se curvó, mis ojos se cansaron, pero Cynthia iba a ser doctora. Mi sacrificio iba a valer la pena. Jaime no quiso estudiar, pero yo lo apoyé cuando decidió poner un taller mecánico. Le presté los $8,000 que había ahorrado para mi jubilación. No te preocupes, mijo, le dije cuando me pidió el dinero. Cuando el negocio funcione, me lo devuelves. Pero si no puedes, no importa. Lo importante es que seas feliz. El negocio quebró en 6 meses. Jaime nunca me devolvió el dinero, pero yo nunca se lo reclamé. Los hijos no son inversiones, me repetía cuando veía mi cuenta bancaria vacía. Son amores. Durante todos esos años, yo viví con lo mínimo. Mi ropa era la que compraba en las ventas de garaje, mi comida eran las sobras de lo que cocinaba para ellos. No me compraba cremas para las arrugas, no iba al salón de belleza, no tenía vacaciones. Cada dólar extra iba para sus necesidades, sus caprichos, sus emergencias. Cuando Cynthia se graduó de doctora, yo estaba en primera fila, llorando de orgullo. Pensé en todos los turnos dobles, todas las noches sin dormir, todos los sueños propios que había sacrificado para llegar a ese momento.
Valió la pena, murmuré mientras la veía recibir su diploma. Todo valió la pena. Después de la graduación, esperé que las cosas cambiaran. Esperé que Cynthia, ahora con un buen sueldo de doctora, me ayudara con las cuentas de la casa. Esperé que Jaime, ya con 28 años, se independizara y formara su propia familia. Esperé, sobre todo, que me incluyeran en sus nuevas vidas como algo más que una empleada doméstica gratuita. Pero nada cambió. Cynthia siguió viniendo a casa los domingos para que yo le lavara la ropa y le cocinara sus platillos favoritos. Jaime siguió usando mi dirección para sus cuentas, mi teléfono para sus referencias laborales, mi cocina para sus reuniones con amigos. Los dos seguían pidiendo dinero prestado para emergencias que nunca eran tan urgentes, y yo seguía dando sin preguntar. Hace un año, cuando cumplí 68, esperé que me organizaran algo especial. Una cena, una reunión familiar, cualquier cosa que mostrara que valoraban todo lo que había hecho por ellos. En lugar de eso, Cynthia me llamó a las 10 de la noche para decirme que había estado muy ocupada en el hospital, y Jaime llegó borracho a las 11 para pedirme dinero prestado para pagar una multa de tránsito. Esa noche, acostada en mi cama vacía, me hice una promesa: el próximo cumpleaños iba a ser diferente. Iba a exigir el respeto que merecía. Iba a pedirles que me incluyeran en sus planes, que me trataran como la madre que había dado todo por ellos. Y ahora, un año después, aquí estaba yo con los recibos de París esparcidos sobre mi mesa, entendiendo que mi promesa había sido una ilusión. Entendiendo que para ellos yo nunca había sido una madre que merecía respeto. Había sido una fuente de recursos que se podía explotar sin consecuencias. Pero por primera vez en 46 años de maternidad, ya no quería ser su madre. Los días siguientes fueron como caminar por un cementerio de recuerdos. Cada objeto en mi casa me gritaba una verdad que había estado negando durante años. El desprecio no había comenzado con el viaje a París. Había estado creciendo silenciosamente, como una planta venenosa que yo había regado con mi propia ceguera. Me senté en mi sillón favorito, ese donde había amamantado a los dos, donde les había leído cuentos durante noches enteras cuando tenían pesadillas, y comencé a recordar. No los momentos dulces que había guardado como tesoros, sino los otros. Los que había enterrado bajo capas de justificaciones maternales. La primera vez que Cynthia me habló con desprecio tenía 16 años. Yo había llegado tarde a su graduación de preparatoria porque mi jefe no me había dejado salir temprano del trabajo. Cuando finalmente llegué, corriendo con los zapatos en la mano porque se me habían roto los tacones baratos, la encontré llorando afuera del auditorio. ¿Dónde estabas?, me gritó delante de todos sus compañeros. Todas las mamás estaban ahí menos tú. Me da vergüenza decir que eres mi madre. Yo le expliqué lo del trabajo, le dije que había corrido 10 cuadras para llegar, que había pedido prestado dinero para comprarle las flores que llevaba marchitas en la mano. Pero ella no me escuchó. Se fue con sus amigas, me dejó parada ahí como una idiota, cargando un ramo de rosas que nadie iba a recibir. Esa noche, cuando llegó a casa, yo ya había preparado su cena favorita y había puesto las flores en un florero sobre su cama. Perdóname, mi amor, le dije. Sabes que haría cualquier cosa por estar ahí contigo. Cynthia me miró con una frialdad que no le había visto nunca. El problema es que no hiciste cualquier cosa. Hiciste lo que era conveniente para ti. Debería haberla corregido en ese momento. Debería haberle explicado que trabajaba 14 horas diarias para pagarle sus libros, su ropa, sus salidas con amigas. Pero no lo hice. Le pedí perdón otra vez y le prometí que nunca más llegaría tarde a algo importante para ella. Con Jaime, las cosas fueron diferentes pero igual de dolorosas. Él no me gritaba como Cynthia, pero me trataba como si fuera invisible. Cuando sus amigos venían a casa, él fingía que yo no existía. Si yo les ofrecía comida o bebida, él ponía los ojos en blanco y murmuraba: no le hagan caso, siempre está molestando. Una vez, cuando él tenía 21, llegué temprano del trabajo y los encontré a él y a sus amigos fumando marihuana en mi sala. Yo no dije nada sobre la droga, solo les pedí que abrieran las ventanas para que no se quedara el olor. Ya ves por qué nunca vengo aquí, le dijo uno de sus amigos. Tu jefa es muy metiche. Jaime se rió. Se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Sí, es medio pesada. Pero es lo que hay. Yo estaba parada en la puerta de la cocina, escuchando cómo mi hijo se disculpaba con sus amigos por mi existencia.
como si yo fuera un defecto de la casa, algo que había que tolerar pero de lo que era mejor no hablar. Esa noche le preparé su platillo favorito y se lo llevé a su cuarto. Jaime, ¿podemos hablar? ¿De qué? Me preguntó sin levantar la vista de su teléfono. De lo que pasó hoy. Me dolió que... Ay, mamá, no exageres. No pasó nada. Y ahí terminó la conversación. Yo salí de su cuarto con la certeza de que había malentendido todo, de que era yo la que estaba siendo demasiado sensible. Pero los años siguientes trajeron más de lo mismo. Cynthia llegaba a casa hablando por teléfono con sus amigas, describiendo a sus padres como un desastre total y a mí como súper dramática y pegajosa. Jaime invitaba a sus novias a cenar sin avisarme, y cuando yo salía a saludarlas en pijama porque no sabía que venían, él se disculpaba con ellas. Perdón, mi mamá no entiende de privacidad. Ninguno de los dos jamás me defendió cuando alguien me faltaba el respeto. Ninguno de los dos jamás me incluyó en sus planes importantes. Ninguno de los dos jamás me preguntó cómo me sentía o qué necesitaba. Cuando Cynthia se graduó de doctora y consiguió trabajo en el hospital privado más caro de la ciudad, yo esperé que las cosas mejoraran. Pensé que finalmente iba a valorar mi sacrificio, que iba a querer incluirme en su nueva vida de éxito. En lugar de eso, comenzó a visitarme menos. Estoy muy ocupada, mamá. La medicina es muy demandante. Pero yo sabía, por sus redes sociales, que tenía tiempo para ir a restaurantes caros con sus colegas, para viajar los fines de semana con sus amigas, para comprarse ropa de marca que costaba más que mi sueldo mensual. Cuando le preguntaba por su vida, me respondía con monosílabos. Cuando le contaba de la mía, bostezaba o miraba su teléfono. Cuando le pedía ayuda con algo, siempre tenía una excusa. Es que ahora gano bien, pero tengo muchos gastos. Cuando me estabilice te ayudo. Jaime, por su parte, seguía viviendo conmigo a los 32 años, pero me trataba como si fuera una roommate molesta. No pagaba renta, no compraba comida, no limpiaba nada. Llegaba borracho los fines de semana, traía mujeres diferentes cada mes, usaba mi carro sin pedir permiso y mi lavadora como si fuera un servicio público gratuito. Cuando yo le sugerí que tal vez era hora de que se independizara, me miró como si estuviera loca. ¿Para qué? Aquí estoy cómodo. Además, tú necesitas la compañía. No, yo no necesitaba esa compañía. Necesitaba respeto, cariño, consideración. Pero había confundido la presencia física con el amor, el abuso con la familiaridad. El año pasado, para el Día de la Madre, ninguno de los dos me regaló nada. Cynthia me mandó un mensaje de texto a las 8 de la noche. Feliz día, mamá. Perdón que no pude llamar antes. Jaime ni siquiera se acordó. Yo me quedé esperando hasta medianoche, sentada en la sala, con la mesa puesta para 3 personas y un pastel que había comprado para celebrar juntos. A las 12:05, guardé todo en el refrigerador y me fui a la cama llorando. Pero no lloré por no recibir regalos. Lloré porque finalmente había entendido algo que llevaba años negando. Para mis hijos, yo no era una persona con sentimientos propios. Era una función. Un servicio gratuito que debía estar disponible 24 horas al día, sin quejas, sin necesidades, sin dignidad. Ahora, sentada en mi cocina con los recibos de París todavía sobre la mesa, entendía que el viaje no había sido solo un robo. Había sido una declaración de guerra. Un mensaje claro. Tú no importas. Tu dinero sí. Pero ellos habían cometido un error. Habían subestimado a la mujer que los había criado. Habían olvidado que yo había sobrevivido a 2 matrimonios fallidos, a la pobreza extrema, a años de trabajar hasta desfallecer. Había olvidado que yo era más fuerte de lo que aparentaba. Y que ya no tenía nada que perder. El lunes por la mañana me desperté con una claridad que no había sentido en décadas. Era como si durante toda la noche mi mente hubiera estado organizando archivos, cerrando capítulos, preparándose para algo que aún no tenía nombre pero que ya tenía forma. Me vestí con mi mejor vestido negro, ese que había comprado para el funeral de mi madre y que solo usaba en ocasiones solemnes. Hoy era una ocasión solemne, aunque nadie más lo supiera todavía. Mi primera parada fue el banco. Llevaba conmigo todos los documentos importantes, identificaciones, estados de cuenta, las tarjetas adicionales que les había dado a Cynthia y Jaime, y algo más importante, mi testamento. Ese papel que había firmado hace 5 años,
cuando todavía creía que mis hijos merecían todo lo que yo había construido. La señorita que me atendió era joven, tal vez de la edad de Cynthia, pero me habló con el respeto que mi propia hija nunca me había mostrado. «Buenos días, señora Rosales. ¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales de mi cuenta», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y quiero cambiar todos mis beneficiarios». Ella me miró con curiosidad, pero profesional. «Por supuesto. Tiene aquí las tarjetas que quiere cancelar». Saqué las 2 tarjetas de mi bolsa. La de Cynthia estaba impecable, como todo lo que ella tocaba. La de Jaime tenía las esquinas gastadas y una mancha de grasa que probablemente venía de su último trabajo mecánico. Las puse sobre el escritorio como si fueran cartas de una partida que había decidido abandonar. «Estas 2. Y quiero que me den un reporte completo de todos los movimientos de los últimos 3 meses». Mientras la señorita tecleaba en su computadora, yo miraba por la ventana del banco. La vida seguía normal para todos los demás. Las madres llevaban a sus hijos pequeños de la mano, los ancianos hacían fila para cobrar sus pensiones, las parejas jóvenes consultaban sobre préstamos para sus primeras casas. Todos tenían sueños, planes, esperanzas. Yo también los había tenido una vez. «Señora Rosales», la voz de la empleada me trajo de vuelta. «Aquí tiene el reporte. Las tarjetas ya están canceladas, pero veo que hay un saldo pendiente de $10,900. Ahí estaba, negro sobre blanco. La confirmación de que todo lo que había pasado era real. No había sido un sueño cruel, no había sido una exageración de mi mente cansada. Mis hijos habían gastado casi $11,000 en una semana de vacaciones europeas mientras yo comía frijoles y arroz para estirar la despensa hasta fin de mes. «¿Quiere que configuremos un plan de pagos para el saldo?», me preguntó la joven. «No», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Voy a pagarlo todo de una vez. Pero quiero que quede registrado como un fraude. Esas compras fueron hechas sin mi autorización». Era verdad. Nunca había autorizado un viaje a París. Nunca había autorizado hoteles de lujo ni restaurantes de 5 estrellas. Había dado las tarjetas para emergencias, no para financiar la diversión de 2 adultos malagradecidos. Después del banco, fui directamente al despacho del licenciado Honorio Canales, el abogado que había redactado mi testamento original. Su oficina quedaba en un edificio viejo del centro, con pasillos que olían a papel antiguo y decisiones importantes. Yo había estado ahí solo una vez antes, cuando quise asegurarme de que mis hijos heredaran todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. «Señora Rosales», me saludó el licenciado con sorpresa genuina. No esperaba verla tan pronto. «¿Está todo bien con sus documentos?». Me senté frente a su escritorio, crucé las manos sobre mi bolsa negra y lo miré directamente a los ojos. «Quiero cambiar mi testamento completamente». Él levantó las cejas, pero no hizo preguntas. Había sido abogado por 30 años. Sabía reconocer cuando alguien había tomado una decisión irreversible. «¿Qué cambios quiere hacer?». «Quiero remover a Cynthia Rosales y Jaime Rosales como beneficiarios de todos mis bienes. Casa, cuentas bancarias, seguros de vida, todo». El licenciado se reclinó en su silla, estudiando mi rostro como si buscara señales de demencia senil o depresión temporal. «Señora, esos son cambios muy significativos. ¿Está segura de que quiere proceder?». «Completamente segura». «¿Podría preguntarle qué la motivó a tomar esta decisión?». Le conté todo. El viaje a París, los recibos, las notas crueles, pero también los años de desprecio sutil, de abuso emocional disfrazado de normalidad familiar. Le hablé de las veces que había pedido prestado dinero para pagar sus caprichos, de las noches que había trabajado turnos extra para mantenerlos, de todos los cumpleaños y días festivos que había pasado sola mientras ellos disfrutaban con sus amigos. El licenciado me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Al final, cerró su libreta y me miró con algo que parecía comprensión y tristeza mezcladas. «Entiendo su situación, señora Rosales. Y tiene todo el derecho legal de hacer estos cambios. Pero debo preguntarle, ¿tiene en mente nuevos beneficiarios?». Esa era la pregunta que había estado evitando durante todo el fin de semana. Si no eran mis hijos, ¿entonces quién? No tenía hermanos vivos, mis padres habían muerto hace años, no tenía sobrinos cercanos. Por ahora,
Quiero donar todo a organizaciones benéficas. Específicamente, al Hogar de Ancianos Santa Teresa y al Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica. El licenciado asintió y comenzó a escribir. Muy bien. ¿Quiere dejarles algo a sus hijos? Una cantidad simbólica, tal vez. Pensé en eso por un momento. En todos los libros y películas, la madre ofendida siempre dejaba $1 a los hijos ingratos, como un mensaje final de desprecio. Pero yo no quería enviar un mensaje. No quería drama póstumo ni declaraciones emocionales desde la tumba. Nada, dije simplemente. No quiero que reciban nada de mí. Salí del despacho del abogado con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, todavía no. Era algo más parecido a la quietud que viene después de una tormenta, cuando el aire huele diferente y el mundo parece recién lavado. Mi siguiente parada fue la notaría, donde quité los nombres de Cynthia y Jaime de la escritura de la casa. Después fui a la compañía de seguros, donde cambié todos los beneficiarios de mis pólizas de vida. Cada papel que firmaba era como cerrar una puerta que había estado abierta durante 40 años. En la tarde, cuando llegué a casa, me senté en mi cocina con una taza de té y una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, mi futuro no dependía de los caprichos emocionales de dos personas que habían decidido que yo no valía su respeto. Miré las fotos en el refrigerador. Todas esas imágenes de cumpleaños, graduaciones, navidades familiares donde yo sonreía creyendo que estaba construyendo recuerdos hermosos. Ahora las veía diferentes. En todas esas fotos, yo era la única que sonreía con genuina felicidad. Cynthia y Jaime siempre tenían la sonrisa forzada de quien está cumpliendo una obligación social. Una por una, quité todas las fotos del refrigerador. Algunas las guardé en una caja, las pocas donde ellos eran realmente niños y yo podía recordar momentos de amor auténtico. Las demás las puse en una bolsa de basura. No las rompí, no las quemé. Simplemente las descarté como quien limpia la casa de objetos que ya no tienen propósito. Cuando Jaime llegó esa noche, encontró el refrigerador vacío de recuerdos y a mí sentada en la mesa, leyendo un libro. ¿Qué pasó con las fotos?, me preguntó mientras se servía comida que yo había cocinado pero que él no había pedido permiso para tomar. Las quité, respondí sin levantar la vista del libro. ¿Por qué? Porque ya no las necesito. Él se quedó parado ahí por unos segundos, esperando una explicación que no llegó. Finalmente se fue a su cuarto con el plato en la mano, probablemente pensando que era otro de mis dramas de vieja, como solía llamar a mis momentos de tristeza. No sabía que ya no había drama. Solo había decisión. Los primeros síntomas de mi nueva realidad comenzaron a manifestarse 3 días después. Cynthia intentó usar su tarjeta en un restaurante caro del centro y la transacción fue rechazada. Jaime trató de sacar dinero del cajero automático y la máquina se tragó su tarjeta. Ninguno de los dos me llamó inmediatamente para preguntar qué había pasado. Primero trataron de resolver el problema técnico por su cuenta, porque en sus mentes era imposible que yo hubiera tomado una decisión sin consultarlos. Fue hasta el viernes cuando Cynthia finalmente me mandó un mensaje de texto. Mami, hay algo raro con mi tarjeta. ¿Puedes llamar al banco para preguntar qué pasa? Leí el mensaje 3 veces. Mami. La primera vez que me llamaba a 100 años, y solo porque necesitaba algo. No, ¿cómo estás? ¿No te sientes bien? No, perdón por no llamarte en toda la semana. Solo una orden disfrazada de pregunta, asumiendo que yo iba a correr a resolver su problema como siempre había hecho. No respondí el mensaje. 1 hora después llegó otro. ¿Recibiste mi mensaje? Es urgente. Tampoco respondí. Al día siguiente, sábado por la mañana, sonó mi teléfono. Era Cynthia, probablemente llamando desde el hospital durante su descanso. ¿Mamá? ¿Por qué no contestas mis mensajes? Su voz sonaba irritada, no preocupada. Como si mi silencio fuera una falta de eficiencia en el servicio al cliente, no una decisión consciente de una mujer que había sido humillada por sus propios hijos. Estoy contestando ahora, respondí con una calma que ella no esperaba. ¿Qué pasa con mi tarjeta? Intenté usarla ayer y no funciona. Ya no tienes tarjeta. Hubo un silencio largo. Podía casi escuchar los engranajes de su mente tratando de procesar información que no tenía sentido en su universo personal. ¿Cómo que ya no tengo tarjeta? ¿Se venció? ¿La cancelaste por error?
La cancelé a propósito. Otro silencio, este más cargado de incredulidad que el anterior. ¿Por qué harías eso? ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Ahí estaba. La única explicación posible en su mente. Yo debía estar enferma, confundida, pasando por algún episodio de demencia senil. Era imposible que una decisión tan drástica viniera de una mente clara y una voluntad firme. Estoy perfectamente bien, le dije. Cancelé tu tarjeta y la de tu hermano porque ya no van a tener acceso a mi dinero. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hicimos mal? La pregunta me habría hecho reír si no hubiera sido tan patética. Después de años de desprecio, de humillaciones sutiles, de tomar mi dinero y mi tiempo sin dar nada a cambio, después del viaje a París pagado con mi tarjeta mientras me dejaban sola en mi cumpleaños, ella no tenía idea de que había hecho mal. Piénsalo, le dije. Cuando lo sepas, me llamas. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. El domingo, Jaime apareció en casa sin avisar, algo que normalmente hacía solo cuando necesitaba dinero prestado o cuando se había quedado sin comida en su cuarto. Esta vez venía con cara de confusión y algo que podría haber sido preocupación si yo no hubiera sabido que era solo irritación disfrazada. Mamá, ¿qué onda contigo? Cintia me dijo que cancelaste nuestras tarjetas. Yo estaba preparando mi almuerzo, moviéndome por la cocina con la misma naturalidad de siempre. Como si esta conversación fuera tan normal como hablar del clima. Así es. ¿Por qué? ¿Estás molesta por algo? Dejé de mover la sopa y lo miré directamente. ¿Tú qué crees, Jaime? Él se quedó parado ahí, rascándose la cabeza como solía hacer cuando era niño y había hecho alguna travesura. Pero ya no era un niño, era un hombre de 32 años que acababa de darse cuenta de que su cajero automático personal había cerrado sin previo aviso. No sé si es por lo del viaje a París. Nosotros pensamos que no te iba a molestar. Total, tú nunca gastas ese dinero en nada. Ahí estaba la justificación. Yo nunca gastaba mi dinero en nada, entonces ellos tenían derecho a gastarlo por mí. Como si mi frugalidad fuera una invitación abierta al robo, como si mis sacrificios fueran evidencia de que no merecía disfrutar el fruto de mi trabajo. ¿Quién les dijo que podían usar mi dinero para sus vacaciones? Pues, siempre nos has ayudado cuando lo necesitamos. Unas vacaciones en París son una necesidad. Jaime se quedó callado por un momento, probablemente dándose cuenta de que no tenía una respuesta coherente para esa pregunta. Mira, si quieres te pagamos de poquito en poquito. No tiene por qué ser un drama tan grande. No quiero que me paguen. Quiero que se vayan. La frase salió de mi boca antes de que mi mente la hubiera procesado completamente. Pero en el momento en que la dije, supe que era exactamente lo que sentía. ¿Qué? Quiero que te vayas de mi casa, Jaime. Ya tienes 32 años. Es hora de que vivas tu propia vida. Él me miró como si hubiera anunciado que me iba a convertir en astronauta. ¿Estás loca? ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero para renta. Ese es tu problema, no el mío. ¿Mi problema? Soy tu hijo. Se supone que tu casa es mi casa. Mi casa es mi casa. Tú eres un huésped que se ha quedado demasiado tiempo. Jaime se quedó parado en la cocina, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Probablemente en toda su vida adulta nadie le había hablado con tanta claridad, nadie le había puesto límites tan firmes. No puedes correrme así nada más. Aquí tengo todas mis cosas. Tienes una semana para sacarlas. ¿Una semana? ¿Estás demente? ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de que corriste a tu propio hijo? Esa pregunta me habría aterrorizado hace una semana. El juicio de los vecinos, de los conocidos, de la familia lejana siempre había sido una de mis mayores preocupaciones. Ser vista como una mala madre era mi peor pesadilla. Pero ahora, parada en mi cocina, viendo a mi hijo de 32 años reclamarme por negarme a seguir manteniéndolo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que pensara la gente. Lo que importaba era lo que pensara yo de mí misma. Van a decir que finalmente aprendí a valorarme. Esa tarde, después de que Jaime se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa, me senté en mi sala y esperé. Sabía que no iba a pasar mucho tiempo antes de que los dos se pusieran de acuerdo para intentar una estrategia diferente. Y tenía razón. A las 8 de la noche sonó mi teléfono.
Era Cynthia otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente. Más suave, más calculada. Mami, Jaime me contó lo que pasó hoy. Creo que todos estamos muy alterados y necesitamos hablar con calma. No hay nada de qué hablar. Claro que sí. Somos una familia. Las familias resuelven sus problemas conversando, no cortándose unos a otros. Qué interesante. Ahora éramos una familia. Cuando me dejaron sola en mi cumpleaños para irse a París, no éramos una familia. Cuando gastaron mi dinero sin mi permiso, no éramos una familia. Pero ahora que las consecuencias habían llegado, de repente recordaban que teníamos lazos de sangre. ¿Dónde estaba esa familia cuando me dejaron los recibos de París en mi cumpleaños? Ay, mamá, ya sabemos que eso estuvo mal. Pero tú sabes cómo somos. A veces hacemos cosas sin pensar. Eso no significa que no te queramos. Ahí estaba la manipulación que yo conocía también. La minimización, a veces hacemos cosas, la justificación, tú sabes cómo somos, y finalmente la declaración de amor que supuestamente borraba todo el daño causado. Si así es como demuestran que me quieren, prefiero que no me quieran. No digas eso. Mira, ¿qué te parece si vamos a comer mañana? Yo invito. Podemos hablar de todo esto como adultos. Como adultos. Después de 40 años de tratarme como una empleada doméstica con sentimientos opcionales, ahora querían hablar como adultos. No. ¿No qué? No voy a comer contigo. No voy a hablar contigo. No voy a seguir fingiendo que somos una familia feliz. El silencio del otro lado de la línea fue largo y cargado. Finalmente, Cynthia habló, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente preocupada. Mamá, me estás asustando. Esto no eres tú. Tenía razón. No era yo. Era la mujer que yo podría haber sido si hubiera aprendido a respetarme a mí misma desde el principio. Tienes razón, le dije. No soy yo. Soy alguien mejor. Y colgué el teléfono. El martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio trasero, escuché el sonido inconfundible del carro de Cynthia estacionándose frente a mi casa. No había venido sola. A través de la ventana pude ver que Jaime estaba en el asiento del pasajero, y ambos tenían esa expresión determinada que ponían cuando habían planeado algo juntos. Probablemente habían pasado todo el lunes coordinando esta visita, decidiendo qué estrategia usar para que yo volviera a ser la madre sumisa que conocían. No salí a recibirlos. Seguí regando mis geranios como si fuera un día cualquiera, como si no hubiera visto llegar a los dos hijos que una vez fueron el centro de mi universo y que ahora se habían convertido en extraños que compartían mi sangre. Tocaron la puerta 3 veces antes de usar la llave que Jaime todavía tenía. Los escuché entrar, buscarme en la sala, en la cocina, hasta que finalmente me encontraron en el patio. Mamá, dijo Cynthia con esa voz profesional que usaba con sus pacientes difíciles. Necesitamos hablar. Terminé de regar la última maceta antes de voltear a verlos. Estaban parados lado a lado, presentando un frente unido que no había visto desde que eran niños y habían roto algo valioso en la casa. En ese entonces venían a confesarme juntos, esperando que su unión fraternal minimizara el castigo. Ahora venían con la misma estrategia, esperando que su solidaridad me hiciera sentir culpable por haberlos dividido. No tenemos nada de qué hablar, les dije mientras enrollaba la manguera con movimientos deliberadamente lentos. Claro que sí, intervino Jaime, usando el tono condescendiente que reservaba para cuando creía que yo estaba siendo irracional. Esto ya se salió de control. Estás actuando como si fuéramos unos extraños. Me reí. Fue una risa corta y amarga que salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Extraños? Los extraños no roban el dinero de la tarjeta de crédito de uno. No robamos nada, se defendió Cynthia inmediatamente. Usamos la tarjeta que tú nos diste. Si no querías que la usáramos, no nos la hubieras dado. Ahí estaba la lógica retorcida que había estado tolerando durante años. Yo era culpable de haberles dado acceso a mi dinero para emergencias. Entonces ellas eran víctimas inocentes que habían malinterpretado mis intenciones generosas. Les di esa tarjeta para emergencias. Unas vacaciones en París son una emergencia. Necesitábamos un descanso, murmuró Jaime, evitando mi mirada. Hemos estado muy estresados con el trabajo. ¿Y yo qué?
¿Yo no tengo derecho a estar estresada? ¿Yo no tengo derecho a unas vacaciones? Tú no trabajas tanto como nosotros, dijo Cynthia con esa superioridad médica que había desarrollado desde que se graduó. Además, a tu edad ya deberías estar descansando, no pensando en viajes. A mi edad. Como si los 69 años fueran una sentencia de muerte social, como si llegar a esta década me hubiera despojado automáticamente del derecho a disfrutar la vida que había construido con mi trabajo. A mi edad debería estar disfrutando el dinero que gané trabajando 40 años. No pagando las diversiones de 2 adultos ingratos. ¿Ingratos? La voz de Jaime subió de volumen. ¿Somos ingratos por aceptar lo que tú siempre nos has ofrecido? Tú nos criaste diciéndonos que la familia se ayuda, que lo que es tuyo es nuestro. Tenía razón en eso, y la verdad me dolió más que cualquier mentira. Yo los había criado con esa filosofía, pensando que estaba enseñándoles generosidad y unión familiar. No me había dado cuenta de que les estaba enseñando a tomar sin dar, a recibir sin agradecer, a verme como un recurso inagotable en lugar de como una persona con necesidades propias. Tienes razón, admití, y vi cómo sus rostros se relajaban, pensando que había ganado la discusión. Los crié mal. Los malcrié tanto que ahora creen que tienen derecho a todo lo mío sin darme nada a cambio. La expresión de alivio se desvaneció inmediatamente de sus caras. Eso no es justo, protestó Cynthia. Nosotros te damos cariño, te damos compañía. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes simplemente porque querían mi compañía? El silencio que siguió fue elocuente. Los tres sabíamos las respuestas a esas preguntas, y ninguna de esas respuestas los favorecía. Mira, mamá, dijo Jaime finalmente, cambiando a una táctica diferente. Tal vez no hemos sido los hijos perfectos, pero tampoco tú has sido la madre perfecta. Todos hemos cometido errores. Ahí estaba. La equivalencia falsa que había estado esperando. Mis errores como madre primeriza, mis momentos de cansancio o impaciencia durante años de criar 2 hijos sola, eran equiparables a décadas de abuso emocional y robo financiero. Tienes razón, volví a admitir, y otra vez vi esa expresión esperanzada en sus rostros. No fui la madre perfecta. Fui demasiado generosa, demasiado permisiva, demasiado ciega ante sus defectos. Pero ya no voy a ser esa madre. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Cynthia con una voz que comenzaba a sonar nerviosa. Quiero decir que se acabó. No más dinero prestado, no más favores sin reciprocidad, no más aguantar faltas de respeto porque así son ustedes, punto. ¿Y qué esperas que hagamos? La voz de Jaime sonaba casi desesperada. Que desaparezcamos de tu vida. Espero que aprendan a vivir como adultos independientes. Que Jaime se consiga su propio lugar y pague sus propias cuentas. Que Cynthia deje de venir aquí solo cuando necesita algo. Esto es ridículo, exploté Cynthia, mostrando finalmente la frustración que había estado conteniendo. Vas a tirar a la basura 30 años de relación por un malentendido. No fue un malentendido. Fue una decisión deliberada de humillarme en mi cumpleaños y robar mi dinero. Y no estoy tirando nada a la basura. Ustedes ya lo hicieron hace mucho tiempo. Cynthia me miró como si hubiera declarado que la tierra era plana. No podemos creer que estés siendo tan dramática. Es como si fueras otra persona. Soy la misma persona. Pero ya no voy a fingir que no me duele cómo me tratan. Nadie te está tratando mal, insistió Jaime. Eres tú la que está haciendo un drama de todo. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Después de años de minimizar mis sentimientos, de tratarme como si mis emociones fueran caprichos irracionales de una mujer mayor, todavía tenían el descaro de decirme que yo era la del problema. Me dirigí hacia la puerta del patio, y ellos me siguieron como pollitos desorientados. Quiero que se vayan de mi casa, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué? Jaime parecía genuinamente choqueado. Que se vayan. Ahora. Y Jaime, quiero que vengas mañana por tus cosas. Tienes hasta el viernes para sacar todo. No puedes hablar en serio, murmuró Cynthia. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. Muy en serio. ¿Y si no queremos irnos? La voz de Jaime tenía un tono desafiante que no había escuchado desde que era adolescente.
Entonces llamo a la policía y les explico que 2 adultos se niegan a salir de mi propiedad privada después de que les pedí que se fueran. Los 2 se quedaron parados en mi sala, mirándome como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la mujer que habían conocido, la que toleraba todo por amor maternal, había muerto el día que encontré los recibos de París. La mujer que estaba frente a ellos ahora era alguien nuevo, alguien que había aprendido que el amor propio era más importante que el amor incondicional. «Esto no va a terminar así», me dijo Cynthia mientras pasaba junto a mí hacia la puerta. «Somos tu familia, te guste o no. La familia se gana», le respondí. «Y ustedes perdieron ese privilegio». Jaime se detuvo en el umbral de la puerta y me miró con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido respeto si yo hubiera estado dispuesta a interpretarlo generosamente. «¿De verdad vas a dejar que esto termine así?» «Yo no estoy terminando nada», le dije. «Ustedes terminaron esto hace mucho tiempo. Yo solo estoy aceptando la realidad». Los vi alejarse hacia el carro de Cynthia, hablando entre ellos con gestos agitados. Probablemente planeando su próxima estrategia, decidiendo si era mejor esperar a que se me pasara la locura o si debían buscar ayuda externa para manejar a la madre rebelde. Cerré la puerta y me recosté contra ella, sintiendo algo que no había experimentado en años: silencio real. No el silencio cargado de tensión que viene antes de una tormenta, sino el silencio limpio que viene después de que la tormenta ha pasado y ha llevado todo lo que no era esencial. Por primera vez en 40 años, mi casa era completamente mía. Durante los siguientes días, mi casa se sintió diferente. No vacía, como había temido, sino espaciosa. Como si hubiera estado viviendo en un cuarto lleno de muebles pesados y finalmente hubiera sacado todo lo que no necesitaba. Por primera vez en décadas, podía caminar por mi propia sala sin tropezar con las expectativas emocionales de otras personas. Jaime vino el jueves por sus cosas. No vino solo, trajo a 2 amigos con una camioneta prestada, como si mudarse de la casa de su madre fuera una operación militar que requería refuerzos. Los escuché llegando desde la cocina, donde estaba preparando mi almuerzo con la misma tranquilidad con la que haría cualquier actividad doméstica normal. No salí a supervisar la mudanza. No pregunté si necesitaban ayuda, no ofrecí comida o bebida, no me despedí con lágrimas y abrazos como habría hecho la madre de antes. Me quedé en mi cocina, comiendo mi sopa de verduras y escuchando el sonido de pasos pesados subiendo y bajando las escaleras, cargando los restos de una relación que había muerto lentamente durante años. Cuando terminaron, Jaime tocó a la puerta de la cocina. Entró sin esperar respuesta, como había hecho toda su vida, pero esta vez había algo diferente en su postura. Menos arrogancia, menos certeza de que yo iba a ceder ante cualquier muestra de vulnerabilidad. «Ya me voy», me dijo, parado en el umbral como si no estuviera seguro de si tenía permiso para acercarse más. «Que te vaya bien», respondí sin levantar la vista de mi plato. «¿Eso es todo? Después de 32 años, eso es todo lo que tienes que decirme». Levanté la vista y lo miré. Mi hijo, el bebé que había cargado en brazos cuando lloraba por las noches, el niño que había defendido de los bullies en la escuela, el adolescente rebelde por quien había perdido el sueño durante años. Ahora era un hombre adulto que esperaba que yo sintiera culpa por negarme a seguir siendo su refugio financiero y emocional. «¿Qué quieres que te diga, Jaime?» «No sé. Algo. Cualquier cosa que suene como mi mamá, no como esta extraña fría que te has vuelto». Su comentario me habría lastimado profundamente una semana atrás. Ahora solo me confirmaba que él nunca había conocido realmente a su madre, solo había conocido a la versión de mí que yo había creado para su comodidad. Tu mamá era una mujer que se dejaba pisotear porque confundía el amor con la permisividad. Esta extraña fría es una mujer que aprendió a respetarse a sí misma. Y no hay lugar para tu hijo en esa nueva vida. La pregunta estaba cargada de una manipulación sutil que él probablemente ni siquiera reconocía. Me estaba pidiendo que eligiera entre mi dignidad y su presencia, como si esas 2 cosas fueran mutuamente excluyentes. Hay lugar para un hijo que me trate con respeto y cariño genuino. No hay lugar para un parásito emocional de 32 años. Se quedó callado por un momento largo, procesando palabras que probablemente nadie le había dicho nunca con tanta claridad. «Nunca vas a perdonarnos». «No hay nada que perdonar, Jaime. Ustedes son adultos que tomaron decisiones adultas. Ahora tienen que vivir con las consecuencias adultas de esas decisiones». Se fue sin decir adiós.
Escuché la camioneta alejándose y después mi casa quedó en un silencio absoluto que me llenó de una paz que no había sentido en años. El viernes por la noche, cuando ya había aceptado que mis hijos habían decidido darme el tratamiento del silencio como último recurso de manipulación, sonó mi teléfono. Era Cynthia, pero su voz sonaba diferente. Más suave, más calculada, como cuando tenía que dar malas noticias a los familiares de sus pacientes. Mamá, necesitamos verte. Hay algo importante que queremos proponerte. No me interesa. Esto es diferente. Hemos estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado, y queremos encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. En el lenguaje de Cynthia, eso significaba una solución que les permitiera mantener sus privilegios mientras hacían el mínimo esfuerzo posible para apaciguar mi rebeldía. La única solución que me interesa es que respeten mis decisiones y aprendan a vivir sin depender de mí. Eso es exactamente de lo que queremos hablar. Mira, podemos ir a tu casa mañana en la tarde, o si prefieres, podemos encontrarnos en un lugar neutral. Tú decides. La frase "tú decides" debería haberme hecho sospechar inmediatamente. Cynthia nunca me había dado el control de nada importante en su vida adulta. Si ahora me estaba ofreciendo elegir, era porque había planeado algo que requería mi participación voluntaria. No voy a encontrarme con ustedes en ningún lado. Mamá, por favor. Solo esta vez. Te prometo que después de esta conversación, si sigues queriendo que no tengamos contacto, respetaremos tu decisión. Esa promesa me intrigó a pesar de mí misma. No porque creyera que la iban a cumplir, sino porque me hacía preguntarme qué estrategia habían diseñado que los hacía tan confiados de que esta última conversación iba a cambiar mi perspectiva. ¿De qué quieren hablar? De un acuerdo. Una forma de que todos podamos seguir adelante sin rencores. Sin rencores. Como si el problema hubiera sido mi incapacidad para superar ofensas menores, no décadas de abuso emocional sistemático. Habla ahora o no hables nunca. No puedo explicarte todo por teléfono. Es algo que tienes que ver para entenderlo. Ahí estaba la curiosidad matándome. Después de 40 años de maternidad, todavía tenía esa parte de mí que quería saber qué estaban planeando mis hijos, incluso cuando sabía que probablemente no iba a gustarme la respuesta. Está bien. Pero vienes sola. Y tienes una hora. Perfecto. Voy mañana a las 3 de la tarde. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala preguntándome si estaba cometiendo un error al darles una última oportunidad. Pero decidí que necesitaba escuchar lo que tenían que decir, no porque tuviera esperanzas de reconciliación, sino porque quería cerrar este capítulo completamente informada sobre quiénes eran realmente mis hijos. El sábado a las 3 en punto, Cynthia llegó puntual como siempre. Traía consigo una carpeta de manila y una expresión que mezclaba determinación profesional con algo que podría haber sido nerviosismo si yo hubiera estado dispuesta a interpretarlo generosamente. Se sentó en mi sala como si fuera una reunión de negocios, sacó varios papeles de la carpeta y los extendió sobre mi mesa de centro con la precisión de quien había ensayado esta presentación múltiples veces. Mira, mamá, Jaime y yo hemos estado hablando con un abogado, y creemos que encontramos una solución justa para todos. Un abogado. Por supuesto. Cuando la manipulación emocional no funcionaba, el siguiente paso era la intimidación legal. Sigue. Reconocemos que tal vez hemos tomado ventaja de tu generosidad en el pasado. No fue intencional, pero entendemos por qué te sientes lastimada. Tal vez. No fue intencional. Entendemos por qué te sientes. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para admitir la menor cantidad de culpa posible mientras parecía una disculpa genuina. Así que hemos preparado un documento donde nos comprometemos a pagarte todo lo que te debemos. Los $10,900 del viaje, más todos los préstamos que no te hemos devuelto. Calculamos que son aproximadamente $25,000 en total. $25,000. Una cantidad que probablemente habían estimado consultando sus vagos recuerdos de todas las veces que habían venido a pedirme dinero prestado sabiendo que nunca lo iban a devolver. ¿En cuánto tiempo? En 5 años. $500 mensuales entre los dos. 250 cada uno. Hice los cálculos rápidamente. $500 mensuales durante 5 años eran $30,000, no $25,000.
Estaban agregando $5,000 de intereses como si fueran una institución bancaria generosa que me estaba haciendo un favor. Y a cambio, volvemos a ser una familia normal. Reinstales nuestras tarjetas. Jaime puede volver a vivir aquí hasta que termine de pagarte, y todos fingimos que esto nunca pasó. Ahí estaba. La propuesta que habían estado cocinando durante una semana. Me iban a pagar una cantidad arbitraria de dinero a lo largo de 5 años, y a cambio yo tenía que volver a ser la madre sumisa que financiaba sus vidas y toleraba sus faltas de respeto. ¿Y si digo que no? La expresión de Cynthia cambió sutilmente. La máscara profesional se deslizó por un segundo, revelando algo más duro debajo. Bueno, entonces tendríamos que explorar otras opciones legales. Un abogado nos dijo que si una persona mayor hace cambios drásticos en su comportamiento y en sus finanzas, eso puede ser evidencia de deterioro mental. Ahí estaba la amenaza real. Si no aceptaba sus términos, iban a tratar de declararme mentalmente incompetente para controlar mis propias decisiones financieras. Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta principal. La abrí de par en par y me volteé hacia Cynthia, que me miraba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido miedo. Vete de mi casa. Y no vuelvas nunca. Mamá, espera. No tienes que decidir ahora. Puedes pensarlo. Ya lo pensé. Mi respuesta es que prefiero morir sola y en la pobreza antes que volver a ser tu esclava emocional. ¿Estás segura? Porque una vez que yo salga por esa puerta, no voy a volver. Y Jaime tampoco. Perfecto. Cynthia recogió sus papeles, los metió en la carpeta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y me miró una última vez. Esto es un error, mamá. Vas a terminar sola y arrepentida. Prefiero estar sola que mal acompañada. La vi alejarse en su carro y cerré la puerta con una sensación de finalidad absoluta. Sabía que habían jugado su última carta, y habían perdido. Pero lo que no sabían era que yo tenía un as bajo la manga que ellos nunca habían visto venir. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Había esperado que Cynthia y Jaime intentaran una última maniobra desesperada. Tal vez aparecieran con familiares lejanos o vecinos bien intencionados para convencerme de que estaba cometiendo un error terrible. Pero no pasó nada. El silencio se extendió como una manta pesada sobre mi nueva realidad, y por primera vez en años, ese silencio no me asustó. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café en el patio, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Señora Dolores Rosales. Sí, soy yo. Habla el licenciado Dante Ordóñez, del despacho jurídico Ordóñez y Asociados. Necesito verla urgentemente sobre un asunto relacionado con sus hijos. Mi primer instinto fue colgar. Seguramente era el abogado que Cynthia había mencionado, listo para comenzar el proceso de declararme incompetente mental. Pero algo en su tono no sonaba amenazante. ¿Qué tipo de asunto? Preferiría explicárselo en persona. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Es muy importante. Decidí ir. Si mis hijos habían iniciado algún proceso legal contra mí, era mejor que me enterara directamente que esperar a que llegaran los papeles por correo. La oficina del licenciado Ordóñez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que me intimidó desde que bajé del taxi. Pero el hombre que me recibió era mayor que yo, con cabello completamente blanco y una sonrisa que parecía genuinamente amable. Señora Rosales, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me senté frente a su escritorio, preparándome para escuchar alguna acusación legal que mis hijos habían fabricado para recuperar el control sobre mi vida. Señora, represento a sus hijos en algunos asuntos financieros, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí porque descubrí algo que creo que usted debe saber. Sacó una carpeta gruesa de un cajón y la puso sobre el escritorio entre nosotros. Hace una semana, Cynthia y Jaime vinieron a consultarme sobre la posibilidad de iniciar un proceso de interdicción contra usted. Querían declararla incompetente para manejar sus propias finanzas. Ahí estaba la confirmación de lo que ya sabía. Pero su expresión no era la de alguien que venía a entregarme una demanda. Naturalmente, les pedí que me mostraran evidencia del supuesto deterioro mental. Documentos médicos, testimonios de vecinos, ejemplos concretos de decisiones irracionales. ¿Y qué les dijeron?
Me dijeron que usted había cancelado sus tarjetas de crédito sin motivo aparente, que había cambiado su testamento excluyéndolos, y que los había corrido de su casa por una discusión menor. Me reí sin poder evitarlo. ¿Eso les pareció evidencia de locura? Al contrario. Me pareció evidencia de que finalmente había tomado el control de su vida. Pero decidí investigar un poco más antes de rechazar su caso. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Resulta que sus hijos han estado muy ocupados últimamente. Jaime solicitó 3 préstamos diferentes usando su casa como garantía, sin su conocimiento. Falsificó su firma en los documentos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Los préstamos suman $45,000. Cuando los bancos no pudieron contactarla para confirmar, comenzaron a investigar. Descubrieron las falsificaciones. Sacó más papeles. Cynthia, por su parte, abrió 2 cuentas bancarias usando su información personal y su número de seguro social. Transfirió dinero de sus cuentas reales a estas cuentas falsas durante los últimos 6 meses. Las manos me empezaron a temblar. No de miedo, sino de una rabia fría que nunca había sentido antes. ¿Cuánto? $16,000. Pensaba que usted nunca revisaba sus estados de cuenta lo suficientemente cuidadoso como para notarlo. ¿Y por qué me está contando esto? ¿No se supone que usted los representa? El licenciado se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo personal. Señora Rosales, yo tengo 4 hijos. Si alguno de ellos me hiciera lo que los suyos le han hecho a usted, yo también los cortaría de mi vida. Rechacé su caso y decidí contactarla porque usted tiene derecho a saber que ha estado viviendo con 2 criminales. Me quedé sentada en esa oficina, procesando información que transformaba completamente mi comprensión de los últimos meses. No había sido solo desprecio emocional o aprovechamiento financiero. Había sido robo sistemático, fraude documentado, un plan deliberado para vaciar mis cuentas antes de que yo pudiera reaccionar. ¿Qué puedo hacer? Puede presentar cargos criminales. Con la evidencia que tengo, ambos podrían enfrentar varios años de prisión. ¿Y si no quiero hacer eso? También puede demandarlos civilmente para recuperar el dinero. Pero le recomiendo que por lo menos reporte el fraude para protegerse de futuros intentos. Esa tarde regresé a casa con una copia de todos los documentos que el licenciado me había mostrado. Me senté en mi cocina, rodeada de evidencia de una traición más profunda de lo que jamás había imaginado, y por primera vez en semanas no sentí tristeza ni rabia. Sentí alivio. Finalmente tenía la confirmación absoluta de que mi decisión había sido correcta. No había sido una madre demasiado dura o una mujer mayor confundida. Había sido una víctima de fraude que finalmente había logrado escapar de sus victimarios. Esa noche llamé al licenciado Ordóñez y le dije que quería proceder con todas las acciones legales disponibles. No por venganza, sino por justicia. Y porque finalmente había entendido que protegerme a mí misma no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. El jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi cocina finalmente en paz, sonó mi teléfono. Era Jaime, y su voz sonaba desesperada. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Han pasado cosas que no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que son ladrones. ¿Quién te dijo eso? ¿Con quién has estado hablando? Con un abogado que tiene más ética que mis propios hijos. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que sabían que habían sido descubiertos. Podemos explicarlo todo, murmuró finalmente. No hay nada que explicar. Y no vuelvan a llamar. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Por primera vez en mi vida, había ganado una guerra que no sabía que estaba peleando. 3 meses después, mientras firmaba los últimos documentos en el juzgado, me di cuenta de que mi historia no había terminado donde pensé que terminaría. Los procesos legales contra Cynthia y Jaime habían concluido con sentencias de prisión que ellos cumplirían con libertad condicional, a cambio de devolverme todo el dinero robado más intereses. Pero lo más importante no era la justicia legal, sino la justicia personal que finalmente había encontrado. El licenciado Dante Ordóñez se había convertido en algo más que mi abogado. Durante esos meses de trámites legales, habíamos desarrollado una amistad basada en conversaciones largas sobre la vida,
la familia, y los errores que cometen las personas buenas cuando confunden el amor con la permisividad. Él era viudo desde hace 5 años, y yo había estado sola emocionalmente durante mucho más tiempo que eso. ¿Ya está lista para la siguiente sorpresa?, me preguntó mientras salíamos del juzgado ese día. ¿Cuál sorpresa? Sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer cuando tenía buenas noticias. ¿Recuerda que le mencioné que estaba investigando las finanzas de sus hijos para el caso? Sí. Pues resulta que encontré algo más. Su exesposo, Mario, el padre de Jaime, murió hace 2 años en Estados Unidos. Era más exitoso de lo que ustedes sabían. Me detuve en la escalinata del juzgado. Mario, el hombre que nos había abandonado cuando Jaime era bebé, llevándose nuestros ahorros y dejándome sola con 2 niños. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que nunca se divorciaron legalmente. Técnicamente, usted seguía siendo su esposa cuando él murió. Y según las leyes de herencia, Jaime tenía derecho a una parte de esa herencia. Pero Jaime es mayor de edad. Él puede reclamar lo que le corresponde. Ahí está el problema. Jaime ya lo intentó, pero hay una cláusula en el testamento de Mario. La herencia solo se puede reclamar a través de la viuda legal, que es usted. Si usted no coopera, él no recibe nada. Me quedé procesando esa información. Mario había muerto rico en un país extranjero, y la única forma de que Jaime pudiera acceder a esa herencia era a través de mí. El mismo hijo que había falsificado mi firma para robarme, ahora dependía de mi buena voluntad para recibir un dinero que técnicamente me pertenecía. ¿Cuánto dinero estamos hablando? $200,000. Sentí como si el universo estuviera jugando una broma cósmica conmigo. Después de 40 años de sacrificarme por mis hijos, después de descubrir que me habían estado robando sistemáticamente, después de cortarlos completamente de mi vida, el destino me ponía en la posición de decidir el futuro financiero de uno de ellos. ¿Qué tengo que hacer para reclamar esa herencia? Simplemente firmar algunos documentos. Pero usted puede quedarse con todo el dinero si quiere. Legalmente, es suyo. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la madre que había sido, en la mujer que me había convertido, y en la persona que quería ser de ahora en adelante. Al día siguiente llamé al licenciado Ordóñez y le pedí que preparara los documentos para reclamar la herencia de Mario. Pero también le pedí que preparara otro documento, una donación de los $200,000 completos al Hogar de Ancianos Santa Teresa y al refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Está segura?, me preguntó. Podría quedarse con el dinero y donar solo una parte. Estoy segura. No quiero nada que venga de esa familia. Una semana después, cuando Jaime se enteró de que la herencia había sido donada completamente, me llamó. Su voz sonaba rota de una forma que no había escuchado desde que era niño. ¿Por qué?, me preguntó simplemente. Porque ya no eres mi problema, Jaime. Eres el problema de ti mismo. Ese dinero me habría cambiado la vida. Tu vida está en tus manos, no en una herencia. Si quieres cambiarla, hazlo con tu propio esfuerzo. Después de esa llamada, no volví a saber de ninguno de los dos. 6 meses después, Dante me pidió matrimonio. No fue una propuesta romántica llena de flores y promesas eternas. Fue una conversación práctica entre 2 personas maduras que habían decidido que preferían enfrentar la vejez acompañados que solos. No quiero ser el amor de tu vida, me dijo. Quiero ser el compañero de lo que te queda de vida. Nos casamos en una ceremonia pequeña con solo 2 testigos. Él vendió su casa y se mudó a la mía. Combinamos nuestros recursos financieros y creamos un futuro que ninguno de los dos había imaginado a nuestras edades. Hoy, 1 año después de encontrar esos recibos de París sobre mi mesa de cocina, me despierto todas las mañanas al lado de un hombre que me trata con el respeto que merezco. Desayunamos juntos, leemos el periódico juntos, planeamos viajes pequeños para los fines de semana. A veces pienso en Cynthia y Jaime. Me pregunto si alguna vez entendieron realmente lo que perdieron, si alguna vez se dieron cuenta de que su codicia los dejó sin familia. Pero esos pensamientos duran poco, porque he aprendido que es imposible extrañar a personas que nunca me valoraron realmente. La semana pasada, Carolina, mi vecina, me comentó que había visto a Jaime manejando un taxi en el centro de la ciudad. Se ve mayor,
Me dijo con esa expresión de lástima que las personas ponen cuando creen que deberían estar consolándote. Todos nos vemos mayores, le respondí. Pero algunos de nosotros también nos vemos más libres. Porque esa es la verdad que aprendí a los 69 años. A veces, perder a la familia es lo que finalmente te permite encontrarte a ti misma. A veces, el mejor regalo que puedes recibir viene envuelto en el peor papel del mundo. Y a veces, cuando finalmente aprendes a valorarte, el universo te manda a alguien que también sabe valorarte. Mis hijos me dieron la libertad en el paquete más cruel posible. Pero yo la acepté. Y fue la mejor decisión de mi vida.